Bueno, de nuevo, muy buenos días a todos. Una alegría poder continuar con este ciclo, darle continuidad a estos encuentros. Hoy nos acompaña Claudina Romero Mayorga para hablarnos de las prácticas musicales en los cultos mistéricos de la antigua Roma. Claudina es licenciada en Historia del Arte. Perdón, pero sigue entrando, tengo que dar entrada a más personas. Eh, Claudina es licenciada en Historia del Arte y doctora en Arqueología del Mediterráneo por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis Iconografía mitraica en Hispania supuso una actualización y reinterpretación del catálogo material del culto y propició la renovación de la Galería de Cultos Orientales en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, en España. Así, el estudio de la iconografía religiosa romana despertó su interés en la arqueología sensorial y las prácticas musicales. Continuó su carrera en el Ure Museum of Greek Archaeology en la Universidad de Reading, Inglaterra, donde también impartió clases en el Departamento de Clásicas sobre historia de Roma y latín. Miembro de la Moisa Society, Sociedad para el Estudio de la Música en la Antigua Grecia y Roma, sus publicaciones más recientes se aproximan a la necesidad de conciliar la cultura material del pasado con la inmaterial, es decir, la música, la danza, el movimiento ritual, etc. Actualmente prosigue sus investigaciones basadas en iconografía musical en el Museum für Kunst und Gewerbe, o sea, Museo de Artes Decorativas, en Hamburgo, Alemania. Bueno, habiendo hecho esta presentación formal, te damos la bienvenida y te agradecemos de todo corazón por compartir esta conferencia con nosotros, Claudina. Te cedo la palabra Bueno, y muchas gracias. Quisiera compartir mi presentación, si fuera posible. sí, listo. Vale, gracias. A ver, con un poco de suerte, está en pantalla completa. Perfecto. Sí. Vale, perfecto. Pues antes que nada, quisiera, por supuesto, agradecer esta invitación a formar parte de este ciclo de la Universidad de Buenos Aires, ya que la Universidad de Buenos Aires fue mi primera universidad. Así que agradezco de todo corazón esta invitación. Y como decía la introducción, pues mi campo de especialización ahora mismo es la iconografía musical e intentar comprender qué nos pueden transmitir los monumentos procedentes de la antigüedad sobre pues esas prácticas musicales que acompañaban a los actos religiosos romanos. Por supuesto, la iconografía se tiene que entender como un lenguaje plástico en sí. No podemos entender la iconografía como una fotografía instantánea de la realidad. Más allá de el realismo o el naturalismo con el que se pueden representar ciertos instrumentos musicales o ciertas danzas o ciertos pasos de baile, hay que comprender que se trata de un lenguaje con unos códigos y con unos signos muy específicos, en donde además se tienen que adecuar al soporte, que puede ser desde un vaso pintado a un relieve, a una escultura en 3 dimensiones. Por lo tanto, hay ciertas complicaciones a la hora de realizar una lectura, sobre todo en la actualidad, cuando hemos perdido el contexto arqueológico y cuando no conocemos exactamente ni la música ni la danza que se estaba llevando a cabo. Las prácticas religiosas y musicales en la antigua Roma eh, son básicamente producto de la herencia, si se quiere, de la música etrusca y griega, donde la música tenía un papel fundamental, un papel vertebrador. Se cree que obviamente todo comienza con la percusión, ya que pues, la percusión sirve para llevar un ritmo, para establecerlo, para marcar
una latencia, un pulsar para marcar incluso que recuerde un poco los latidos del corazón, esa vida primigenia, esa chispa de la vida, y que a la vez marcando estos compases, pues marcará compases de la vida diaria, de tareas del hogar, de tareas laborales, de la pesca, del remo, a la hora de coser, etcétera, etcétera. Y también marca el ritmo de las ceremonias religiosas. ¿Qué se puede entender como una ceremonia religiosa o como un hecho religioso en la antigüedad? Tenemos que tener en cuenta que la religión en el Mediterráneo antiguo no es una religión como la comprendemos ahora, una religión de libro que sigue unas escrituras, como puede ser la religión católica o la judaica, o la musulmana. En este caso estamos hablando de una religión casi sin regular, solamente se regulaban las grandes magistraturas y los grandes sacerdocios, pero hablamos de creencias, de una serie de creencias y una serie de prácticas musicales, perdón, religiosas que estaban acompañadas por prácticas musicales que servían estas creencias y estas prácticas para transformar el territorio a medida que Roma iba expandiéndose como nueva potencia en el Mediterráneo, ya que implantando un nuevo culto, implantando nuevas magistraturas, implantando nuevos sacerdocios, lo que hacía era eh, modificar la estructura política y social del territorio conquistado a su imagen. Entonces, tenemos dos fenómenos que se han estudiado en paralelo, que son la síncresis, es decir, se juntaba, se transformaba, se solapaban diversas potencias de una divinidad específica con otras ya existentes, como veremos luego, por ejemplo, con Isis y Fortuna o Isis y Demeter, o simplemente se le otorgaba una interpretatio romana, una interpretación romana a una divinidad local. Y aquí, pues, lo que sucede es que si bien el primer proceso de síncresis, muchas veces algunos historiadores, quizás de forma inocente, lo llaman un proceso de aculturación porque creen ver una simetría en las relaciones de poder, cosa que está bastante, pues ya un poco fuera de época esta interpretación. Pero la otra, la subsiguiente, es la interpretatio romana, en donde prevalece la interpretación romana y se le asigna muchas veces sin tener mucho que ver una identidad a una divinidad local ya existente. Como digo, esto, más allá de ser un instrumento transformador, la religión, lo que era también muy importante era el sistema de rituales que conllevaban estos cultos, porque el ritual en sí constituye un instrumento de articulación social. Un ritual es un gesto, es una acción, es una serie de plegarias que tienen que ser realizadas siempre en un orden específico para que se pueda perfeccionar, para que pueda llegar a obtenerse el resultado deseado. Y aquí tenemos también dos elementos que se articulan. Uno, a nivel público, si se quiere, con las magistraturas públicas a las que solamente tenían acceso ciertos estamentos de la sociedad, y también otras prácticas más a nivel privado, en donde pues aquellos sectores sociales que no podían acceder a las magistraturas, es decir, no eran ciudadanos romanos de pleno derecho, ni eran mujeres pertenecientes a los altos estamentos sociales, pues podían llevar a cabo ciertas prácticas y contribuir así con la vida social y religiosa de la comunidad. Como un ritual público, pues tenemos, por ejemplo, aquí una procesión funeraria en donde se observa pues al difunto expuesto en esa especie de cliné, de sofá recostado, donde se llevan a cabo una serie eh, de lamentos y de canciones, lo que vemos en el sector superior izquierdo, mientras que en el derecho se da la música. Vemos aerófonos, vemos cornix, que son esas trompetas que recuerdan la forma de cuerno, vemos el auloso, la tibia, esas dobles que parecen flautas, pero que en realidad son instrumentos
generalmente de caña con boquilla y que dan una sonoridad muy especial. Generalmente en este tipo de monumentos vemos aerófonos, vemos instrumentos de viento sobre todo. Y estos grandes rituales públicos, como también lo son pues la ofrenda, la matanza del toro, la ofrenda a los dioses, que siempre también va acompañada de música de doble aulos o de un tibiceno que toca la tibia o, como digo, una serie de instrumentos de viento. Em, Más allá de el rol que pueda tener la música en estas prácticas musicales, vemos que hay como un incremento en la variedad de instrumentos en la plástica romana, especialmente en época imperial. Veremos que se da una profusión de elementos, de instrumentos de toda clase, aerófonos, cordófonos, diversos instrumentos de percusión de diversos tamaños, diversos materiales. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces no es posible rastrearlos arqueológicamente porque estaban construidos en materiales orgánicos, que por supuesto eso se ha perdido. Entonces nos quedan instrumentos que se realizaban en bronce, en metal, lo cual también es un poco extraño porque el bronce era un metal muy codiciado. Esa aleación era muy codiciada y se solía reciclar, se solía reutilizar. Por lo tanto, resulta muy difícil dar con este tipo de instrumentos. Muchas veces los que se han conservado más que nada de forma votiva, es decir, como decía antes, el aulós o la tibia, que era un instrumento de caña con una boquilla. La caña generalmente se desintegraba, entonces lo que tenemos son instrumentos específicos realizados en bronce o en otro tipo de metal para depositar como ofrenda en los templos. Em, pero bueno, ya veremos más instrumentos más adelante. Ahora, por centrarnos un poco y por dar un marco a la charla de hoy, pues estos cultos mistéricos de los que voy a hablar hoy se inscriben en este politeísmo típico del Mediterráneo, en donde hay una serie de prácticas religiosas que se superponen, se solapan y en ningún caso son excluyentes. Los cultos mistéricos, generalmente cuando uno busca la etimología de la palabra misterio, ve que procede del griego mysterion, y esa raíz procede de mis y se ve que es de mío, perdón, cerrar los ojos y cerrar los labios. Por lo tanto, nos está hablando ya de un conocimiento, de una práctica vedada o que no está a la vista de todo el mundo y a la vez procede de el término o la raíz indoeuropea mu, que todavía la mantenemos en el idioma español, por ejemplo, para referirnos a mudo, musitar, murmullo. Seguimos con esta idea de algo vetado, de un sonido mudo, que es al que hace referencia este inicio de palabra. ¿Qué se comprende como cultos mistéricos? Pues la definición más general es que es una serie de creencias y de prácticas enseñadas a los iniciados a través de un ritual específico, con el compromiso del iniciado de que no debe ser revelado al resto de la comunidad. Como digo, pues se trata de creencias no excluyentes y pues se cree que el primer gran misterio o los primeros grandes misterios celebrados en el Mediterráneo antiguo eran aquellos de Eleusis. De Eleusis se tiene constancia a partir del siglo VI a.C., aunque hay algunos documentos que aseguran que ya en la Edad de Bronce existían prácticas similares. Aquí vemos pues una tablilla de arcilla, de cerámica en forma de templo, en donde vemos en el frontón, en la parte superior, que se está llevando a cabo la panigis, que era una danza ritual que se llevaba a cabo la noche anterior, por eso significa toda la noche, bailar toda la noche, anterior a la celebración de los grandes misterios.
Las prácticas mistéricas tienen como referencia generalmente divinidades tónicas, divinidades relacionadas con la fertilidad, con los ciclos agrarios, con las cosechas, que en un momento posterior también dan pie pues al correr de las estaciones, también a los ciclos temporales, de ahí se eleva a los ciclos astrales y con la introducción de las filosofías estoicas, pitagóricas, platónicas, pues se intelectualizan estos misterios y se les da una serie de lecturas em, en clave astrológica incluso. Entonces, como decía, pues aquí en los misterios de Eleusis se recuerda el mito por el cual Deméter y Perséfone se constituyen las dos grandes diosas relacionadas con la fertilidad, con la fecundidad, em, también con la regeneración, que esto es un concepto clave en todos los misterios. Sabemos gracias a diversas fuentes el mito de Deméter que pues pierde a su hija es raptada por Hades, es llevada al mundo de los muertos y Deméter, por la gran tristeza que siente, pues deja de producir la tierra pues estas cosechas maravillosas que ella favorecía, entonces se vuelven los campos yermos, su tristeza es terrible hasta que por fin recupera a su hija, gracias a mediación de Zeus, en donde se decide que su hija pasará parte del año Perséfone con ella y por lo tanto pues hace referencia a la primavera y al verano y parte del año con su marido Hades y por lo tanto hace referencia a las estaciones frías del otoño y del invierno. Además, en este pesar, en este penar de Deméter en busca de su hija, lo que hace también es introducir un elemento civilizador en el hombre, que es la agricultura. Y entonces enseña a los mortales a cosechar el trigo. Y esto va a ser muy importante porque por un lado tenemos una divinidad de la naturaleza, casi primigenia, porque también se asocia a Rea, a Gaia, también veremos cómo Cibeles se asocia a Deméter. Y por otro lado tenemos una función civilizadora, una función transformadora de esa naturaleza en beneficio del hombre. Y estas dos cosas pues serán comunes en los misterios, al menos en época griega. Y como digo, si nos suena de algo los misterios de Eleusis, pues también nos suenan los misterios de Dionisos. En este caso, pues obviamente ilustrados maravillosamente por estos frescos en Pompeya. Este colorido que encontramos aquí, ya encontramos instrumentos musicales en la parte superior con Sileno tocando la lira y vemos también pues unos faunos con la flauta de pan o con la siringa. Em, Igual los mitos diversos nos muestran a Dionisos como una divinidad procedente de Oriente, en donde pues algunos dicen que nace dos veces, ya que su madre, Semele, estaba embarazada de él y no termina de creer que Zeus es realmente un dios, entonces le pide que se muestre en toda su potencia. Zeus lo hace, pero claro, cuando se muestra con sus rayos y su fulgor, pues calcina a Semele, la mata, y él, pues para salvar a su hijo, lo que hace es extraer a Dionisos y se lo cose a su pierna. Pues y en determinado momento, pues el propio Zeus da a luz a Dionisos. Esta regeneración que ya tenemos aquí se contamina también con otra fuente de Dionisos, en donde Dionisos es, eh, bueno, confundido o engañado por los titanes que quieren su desaparición por celos de Zeus. Entonces también lo fragmentan su cuerpo, devoran su cuerpo y a partir de ese acto de devorar su cuerpo, Zeus se entera, los castiga y a partir de los restos de los titanes que habían engullido a Dionisos, se crea la raza humana, según algunas filosofías órficas. En cualquier caso, más allá de esta
muerte y regeneración continua que vemos de Dionisos, aquí también se introduce otro elemento civilizador que es la vid. Dionisos es el dios del vino, es el dios del teatro, es el dios de la catarsis, es el dios de la alteración de los sentidos por antonomasia. Entonces, como vemos aquí, se repite ese patrón que nombraba antes con Demeter. Por un lado, la potencia brutal de la naturaleza y por el otro lado, la potencia civilizadora. Pero los cultos mistéricos en los que me voy a enfocar hoy no son estos de tradición griega, sino que son los cultos mistéricos que se desarrollaron en época romana, que veremos que tienen una serie de características en común. Generalmente se trata o se enfocan en una divinidad que es ajena al panteón clásico. Esto permite también reinterpretar y crear una serie de rituales ajenas pues, al común de los sistemas religiosos romanos. Esta divinidad, que generalmente es un tanto oriental, exótica, que da una pátina de cierto exotismo, se trata de una divinidad que sufre, que muere o que realiza algún tipo de acto heroico. Eh, Otra vez veremos que hay un simbolismo en todos los cultos en donde se asocia a la naturaleza, a la fecundidad, a la regeneración, a los ciclos vitales, a las estaciones, al paso del tiempo, al plano cósmico y al plano astrológico. Hay discusión entre los historiadores acerca de la promesa de salvación, de la parte esotérica de los cultos. Muchas veces esta visión se ve un poco contaminada con las creencias o con el entorno histórico de los historiadores. Em, Más allá si es una salvación en otra vida, en otro plano, o si se trata de una salvación en esta vida, más que nada una serie de buena fortuna si se quiere. También existe una estructura jerárquica en estos cultos, existe un orden sacerdotal eh, muy fijo, muy fácil de identificar. También vemos que hay, obviamente, la promesa o el juramento de secretismo de esta doctrina, de estas liturgias y sus rituales. Todas las cosas que sabemos de estos misterios son muy fragmentadas. Es o gracias a la plástica romana, gracias a las pocas fuentes literarias que nos quedan, más o menos fiables, porque cada fuente tiene su contexto y ya veremos la dificultad que eso entraña. Y por supuesto también necesitamos que sea un santuario dedicado en exclusiva a esta divinidad. En varios templos se da la situación de que existen capillas externas en donde se adora a divinidades secundarias. Y muchas veces, pues en un templo dedicado a Demeter, pues puede aparecer una capilla secundaria dedicada a Isis. Eso no se, eso no se observa como culto mistérico en sí. Para que sea un culto mistérico en sí o una manifestación de culto mistérico, necesitamos que el templo en, en todo su diseño esté dedicado a la divinidad específica. Pues hoy nos vamos a centrar en estos tres cultos, en el culto isíaco, en el culto a la Magna Mater o Cibeles y Atis y en el culto a Mitra. ¿Por qué estas tres prácticas específicas? Bueno, primero porque se trata de las tres prácticas que más testimonios tenemos: epigráfico, literario y plástico. Eh, Obviamente, en estas imágenes que he traído vemos ya la importancia de la iconografía musical. Isis aparece con un sistro, Magna Mater y Atis aparece con las flautas de pan o la siringa, el tímpano, los címbalos, y vemos al Mercurio mitraico con una lira. El atractivo de estos tres cultos reside en que integraba en las prácticas religiosas del Imperio Romano aquellos estratos que generalmente se les vedaba las magistraturas oficiales. Entonces, pues tenemos a muchas mujeres que no pertenecían a los estratos altos,
tenemos a esclavos, tenemos a libertos y tenemos a extranjeros. Em, Varios autores observan que esta integración de esta parte de la sociedad constituyó parte de el éxito que tuvieron estos cultos en época imperial romana. Pero también es verdad que estos cultos no hubieran encontrado este éxito si a la vez no hubieran acatado las normas o los conceptos básicos del Imperio Romano, como era el de autoridad y el de jerarquía. Entonces sí, suponían una forma de de interacción, de actuación, de performance de un estado específico, esa performance de la iniciación, de conocer algo que estaba vedado al resto, de un nuevo estatus social, pero a la vez esto se tiene que insertar en el contexto más amplio de la vida romana. Tenemos también estas cuestiones a tratar antes ya de meternos en la materia. ¿Cómo se accede a un sonido que ya de por sí es de naturaleza efímera, que debía permanecer secreto? Y también cuál era la función de la música o el sonido para los iniciados. Bueno, pues como decía, gracias a la iconografía y las fuentes literarias podemos conocer o podemos tener cierta introducción a la presencia de una serie de instrumentos musicales y una serie de canciones o de bailes o de prácticas musicales que se daban en el contexto de estos cultos mistéricos. Pero como todo, hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlos. Como decía al principio, en cuanto a la iconografía, ya que no se trata de una fotografía instantánea de una realidad, sino que es una serie de imágenes codificadas de acuerdo a un programa preexistente y de acuerdo a un repertorio que lleva milenios en construcción, y a la vez la función que tenían para los iniciados, pues se ha querido ver que esta música pues ayudaba a la enajenación de los sentidos, esta música ayudaba a conseguir la catarsis a través de prácticas orgiásticas, y aquí me refiero al orgion, es decir, a prácticas extáticas, a danzas, a bailes, a cantos, que alteraban la conciencia y favorecían pues cierto trance para poder estar en compañía de las divinidades. Con esto tenemos una serie de problemas metodológicos, como lo son primero el contexto, ya que sobre todo a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, se da un boom de excavaciones en toda Europa, nace la disciplina de cultos orientales, gracias a Coupon y a Vermasseren, y se empieza a excavar sistemáticamente todas las provincias del Imperio Romano, y sobre todo se le da primacía a las esculturas y a los relieves. ¿Esto qué significa? Que todo aquello que no era considerado un gran monumento era relegado a un segundo lugar. Entonces, pues pequeñas campanas, pequeños cascabeles y pequeños instrumentos musicales u otros objetos, como podían ser zabisas, cerámica fragmentada, huesos de animales consumidos durante los rituales, etcétera, etcétera, no se tenían en consideración. Solamente se tenían en consideración estos grandes relieves, esculturas, etcétera. Recién a partir de los 90 del año 2000 se empiezan a reexcavar estos yacimientos y se empiezan a reencontrar estos pequeños objetos, y se le empieza a dar un estudio particular que muchas veces se le llama la arqueología de los pequeños hallazgos o la arqueología de los pequeños objetos. Otro problema que tenemos es que cuando veamos los grandes relieves o las grandes esculturas, generalmente se ha intentado ignorar el lenguaje plástico en función de querer desentrañar la doctrina mistérica, que como ya hemos dicho,
era un contrato, si se quiere, de secretismo entre el sacerdote y el iniciado, y entonces se desconoce prácticamente en qué consistían las enseñanzas. Por lo tanto, como lo único que nos quedaba eran los monumentos, historiadores y arqueólogos han pretendido pues indagar en esa doctrina, y esto pues ha llevado a la creencia de que esa doctrina escrita, formulada, pues era más importante que la imagen en sí, cuando en realidad la imagen en sí es lo único que tenemos materialmente hablando. Vamos a comenzar con los misterios frigios, con los misterios de Cibeles y Atis. Pues aquí verán las fuentes literarias que hablan sobre estos mitos, y los fastos son las festividades que son incluidas oficialmente en el calendario de festividades romanas. Es decir, los misterios de Cibeles y Atis contaban con una parte pública y una parte privada de misterios en sí. ¿Cómo se introduce este culto en Roma? Pues en el año 205-204 a.C., Roma está en guerra con Cartago, y para lograr su victoria, pues consulta los libros sibilinos, los oráculos, y les informa que pues para lograr la victoria debe traer a la Gran Madre a Roma. La Gran Madre Frigia era una divinidad que se había originado en la península anatólica, en la zona de Frigia, la actual Turquía, que se la conoce como Cibeles en el mundo griego. Entonces, esta gran madre, su representación es un betilo, es una cratofonía, es un fragmento de meteorito. Se cree es trasladada de Pesinunte a Pérgamo y de Pérgamo a Roma. Y cuando llega a Roma, pues se hace una serie de festividades de bienvenida de ella junto a sus sacerdotes, que se llama un galo o los gali, los sacerdotes dedicados al culto de Cibeles. Y como digo, pues es la gran diosa madre por antonomasia. Se solapará con Demeter, por supuesto, pero se trata de la gran madre frigia, señora de los mortales, de los animales, de los dioses, que vendrá acompañada de Atis. Atis, pues es su paredro, es su pareja, es un pastor, y hay una maraña de mitos que hablan sobre el origen de Cibeles y de Atis. Para simplificar un poco todas estas versiones y todas estas tradiciones, pues simplemente diré que Cibeles se enamora de un joven pastor frigio llamado Atis, y este le ofrece su casto amor. Estamos aquí en un entorno de castidad absoluta. Entonces, pues Atis se convierte en el protector del santuario de Cibeles en Pesinunte, pero Atis se enamora de una ninfa, y en un ataque de celos, Cibeles envía un ataque de ira, un ataque de locura a Atis, y este en este momento de locura, en este éxtasis, pues sabiendo que ha mentido a Cibeles y la ha engañado, pues decide castrarse bajo un pino, y esta castración, pues, es, digamos, el hecho fundamental que da pie a los misterios de Atis y de Cibeles. La diosa, compungida, arrepentida, le pide a Zeus, por favor, que reviva a Atis, pero lo único que puede hacer Zeus es mantener su cuerpo incorrupto, y lo único que hace que crezca es el cabello del joven pastor, y que solamente mueva el dedo meñique. Entonces, a través de esta muerte del pastor, que es pues paredro, pareja de la diosa madre, tenemos aquí una representación de los ciclos vitales, obviamente, y esa latencia de la naturaleza, del sueño de Atis, que otra vez alterna pues ciclos de vida y ciclos de muerte. Solamente por centrarme en Roma, vemos aquí una serie de espacios dedicados al culto de la Magna Mater o Cibeles.
Tenemos aquí a la izquierda el templo a Cibeles, que se construye en el Palatino, exactamente en un sitio eh, especial donde ha estado dedicado a los mitos fundacionales de la urbe de Roma. Es un sitio muy especial y muy importante que se le concede a Magna Mater, a Cibeles, en el Imperio Romano. Y también pues ver aquí otra tipología eh, de, de complejo, de santuario, el templo en Ostia Antica, en el puerto fluvial de Roma, donde vemos que está, pues, es un campo abierto, es un patio abierto. Tenemos el templo a Cibeles, tenemos el templo a Atis, tenemos diversas habitaciones con funciones distintas, posiblemente acompañar al culto. Y como decía, pues las fiestas dedicadas a estas divinidades orientales estaban llenas de música, estaban llenas de procesiones, de ropajes exóticos, de ropajes coloridos, de flores, de guirnaldas, de perfumes. Y aunque la verdad que en esta fotografía no se observa muy bien porque el fresco está un tanto deteriorado, tenemos aquí a algunos iniciados tocando un aerófono, una doble tibia. También tenemos algunos címbalos, etcétera, de estas procesiones que se hacían en honor a la diosa. Como decía, no tenemos una descripción de la doctrina de lo que ocurría en los misterios, pero tenemos algunos testimonios literarios sobre lo que ocurría en esas fiestas. Entonces, por ejemplo, en el poema de Atis que escribe Cátulo en el siglo I antes de Cristo, eh, pues nos habla de un tañido de címbalos, de tímpanos, de una flauta frigia, de corbacaña, eh, de frenéticas danzas, de tímpano, estos tímpanos que está haciendo referencia al tímpano, un tambor de marco, a un membranófono. Los címbalos hacen referencia a una percusión metálica. eh, Obviamente la flauta frigia, pues con la corva caña, con un complemento que se le añadía al final a la caña, pues cambiaba la sonoridad. Y entonces nos está hablando aquí de un paisaje sonoro muy específico, igual que la versión del mito de Diodoro, en donde Cibeles es una niña, es una princesa, que va a ser dada en matrimonio y habla de su inteligencia, y su inteligencia era tal que ella inventó las cañas y descubrió los tímpanos y los címbalos. Entonces aquí, como digo, aunque no tengamos una fuente fidedigna, nos está hablando de los sonidos que acompañaban a estos cultos mistéricos. La única formulación ritual que tenemos y que conocemos gracias a los apologetas o a los padres de la Iglesia o a los primeros cristianos que con la función de defender la nueva fe, con la función de defender al cristianismo, pues lo que hacían era grandes invectivas en contra de las religiones paganas. En este caso, el de Clemente de Alejandría, el protréptico, que es una invocación a sus colegas griegos para abrazar la nueva fe e ir contra las religiones paganas, en realidad es un compendio de prácticas y rituales y creencias de las religiones paganas. Realmente es una enciclopedia. Y gracias a él tenemos esta supuesta formulación ritual que dice, he comido en el timbal, he bebido en el címbalo, he llevado los vasos sagrados, he penetrado tras la cortina del tálamo nupcial. Entonces aquí nos habla de un banquete, eh, que era el banquete, es una práctica común, ritual en todos los cultos mistéricos y también en todas las prácticas religiosas generales, también en las oficiales y públicas. Pero además aquí también nos está dando una idea de he penetrado tras la cortina del tálamo nupcial, de una hierogamia, de una unión sagrada entre Atis y Cibeles o entre el iniciado con la divinidad.
Unos siglos más tarde, posiblemente copiando las palabras de Clemente de Alejandría, Fílmico Materno también, pues en una defensa de la fe cristiana y yendo contra las religiones paganas, dice: he comido en el timbal, he bebido en el címbalo, soy iniciado de Atis. Pues aquí ya vemos directamente que va al tema del culto de Magna Mater y Atis relacionados con instrumentos musicales. Aquí habría que hacer una separación. El momento en el que las divinidades están activamente tocando, performando estos instrumentos, y en el momento en el que simplemente los sostienen. Entonces aquí nos da que pensar. Se trata de un atributo iconográfico, es decir, se trata de un signo específico para que el receptor de esta imagen sepa inmediatamente que se trata de Cibeles o Magna Mater porque sostiene un tímpano o ese tambor de marco, o estamos hablando de un conocimiento simbólico, o nos está hablando de esa iniciación en la que el tímpano y el címbalo tenía algo que ver con los conocimientos que eran traspasados al iniciado. Pues el relieve que se conserva en el Museo Nacional de Atenas es una culminación de todos los instrumentos musicales que se terminan por asociar al culto de Atis y de Cibeles. Vemos a Atis como un pastor frigio, con el gorro frigio, una túnica corta, su manto cubriendo los hombros, y apoya su báculo de pastor o pedum junto a podría ser un tímpano, podría ser un escudo, ya veremos a continuación por qué, del pino que se constituye en su árbol sagrado, porque bajo el pino él comete su castración o el sacrificio ritual, que luego será copiado por los sacerdotes dedicados a Cibeles, y los sacerdotes también realizarán la eviración o emasculación o la castración ritual para convertirse en paredros de la diosa. Vemos esas flautas de pan, que a la vez esa siringa, que es un instrumento y un atributo muy habitual en las divinidades pastoriles, y sentada, entronizada, vemos una imagen típica regia, entronizada, apoyando los pies sobre un escabel y sosteniendo en una de las manos el tímpano de perfil. Vemos un címbalo, un par de címbalos también colgando de otro pino, y esta es una imagen eh, casi oficial, si se quiere, del culto de la pareja de las divinidades. En el otro relieve también vemos a Magna Mater, a Cibeles, sosteniendo al tímpano, pero vemos que nunca la vemos tocando el tímpano, nunca la vemos golpeando la membrana. Esta bandeja de Parabiago o Lanx de Parabiago que se encontró cerca de Milán ofrece pues la escatología completa de la diosa Cibeles y de Atis. Vemos este solapamiento de iconografía relacionada con el pasar de los días, el pasar del tiempo. Vemos a la cuadriga de sol, la viga de luna, a Ión en esa rueda zodiacal, a la serpiente enroscándose en el obelisco, que es también un símbolo del tiempo continuo. Vemos a divinidades relacionadas con el mar, con el agua, con la tierra, pero obviamente nos vamos a centrar en el grupo de Cibeles y Atis. Atis otra vez con la siringa, en este caso en la mano. Cibeles está apoyada sobre el tímpano, y vemos que están siendo acompañados por una serie como de guerreros que están bailando y están percutiendo sus lanzas contra sus escudos. Estamos hablando de un sonido metálico muy potente. Se trata de los coribantes, que eran pues soldados danzantes que solían acompañar a Magna Mater, y que en Grecia y en Roma se solapan con los curetes de Zeus y Rea, que sabemos que los curetes eran una especie de daimon o de seres que estaban encargados de pues hacer mucho ruido
para que los llantos del pequeño Zeus no llamaran la atención de Crono, su padre, porque quería deshacerse de él. Entonces, para ocultarlo, realizaban todo este tipo de ruidos y sonidos ostentosos para cubrir al gran dios olímpico. Y en este caso vemos aquí vemos la danza como está representada con ese movimiento de los paños que lucen los coribantes, cómo tiran la cabeza hacia atrás o hacia un costado, la gestualidad de los brazos. Es la verdad que es un unicum, no se encuentra una iconografía similar en ningún otro monumento dedicado a la Magna Mater y por eso quería hacer un poco de hincapié en la sonoridad que tiene esta iconografía. Otis se representa como un pastor ya a partir del siglo IV antes de Cristo, está bastante fijada su iconografía. Vemos que generalmente se lo representa con la siringa, con las flautas de pan, en la boca o casi apoyándose en la boca, por lo tanto nos está hablando ahí de un sonido pastoril. Pero en esta escultura que se conserva en los Vaticanos lo vemos directamente con el tímpanon y está a punto de percutirlo con su báculo de pastor. Entonces, aquí tenemos otro sonido distinto, un sonido de una pulsación, casi la pulsación de esa vida que está intentando regenerarse. Vemos un tronco de árbol como soporte extra que obviamente hace alusión a ese pino bajo el que se sacrifica y de este pino pues cuelgan un par de címbalos que también es otro instrumento de percusión que estará asociado al culto de Atis en muchísimos monumentos. Es un sonido metálico que también estaba presente estos címbalos y el tímpano en los misterios de Dionisos y en las prácticas mistéricas de Dionisos. Este altar, lamentablemente perdido, no se sabe su paradero, por eso solamente traigo un dibujo, pero creo que el dibujo es muy importante porque nos habla de el papel fundamental que tenían los instrumentos musicales, no ya en la ceremonia, sino en la iconografía y en la comprensión de las doctrinas. Tenemos que entender estos instrumentos además con un nivel simbólico, algo que solamente era traspasado en estas enseñanzas. Y tenemos los címbalos y la siringa y la doble flauta colgando del pino, en este caso Atis ha desaparecido y se ha transformado en el propio pino. Tenemos aquí una transformación, una metamorfosis, que si bien en las fuentes literarias no aparece con profusión, sí aparece en un pequeño pasaje de Ovidio cuando habla sobre Orfeo, sobre otro dios de carácter mistérico. Por terminar con Atis, mostraros esta tipología de Atis en ese ataque de locura que le brinda Cibeles. Es un Atis extático, un Atis orgiástico, es un Atis que está bailando casi. Y esta iconografía muchas veces se la conoce como el Atis danzante. ¿Y por qué está danzante? Pues vemos cómo se abre los paños de su vestimenta en la parte del vientre para mostrar que en cualquier momento pues, va a proceder a la emasculación. Generalmente realizados en bronce, siglo segundo, tercero después de Cristo, tenemos esta iconografía y vemos distintos tipos de atis, unos que parecen más masculinos, otros con unos rasgos más andróginos, lo cual es bastante normal porque se trata de una castración, se trata de una transformación del papel de Atis. Es muy interesante también estudiar el papel de Atis en cuanto a la identidad sexual, pero eso es material para otra charla. Pero como digo, vemos aquí pues unos prototipos de cuerpo que van desde un joven escénico a un niño pequeño. Vemos esas mejillas llenas, regordetas, esos vientres abultados y bueno, pues esta transformación y esta danza orgiástica pues también la tenemos presente en la iconografía de los misterios cibelinos.
A modo de ilustración, esta lámina, en donde recopila algunos de los instrumentos romanos más importantes de época imperial, pues simplemente a modo de resumen, pues recordar que en la iconografía referente al misterio de Cibeles o de Magna Mater y Atis, tenemos pues algunas tibias o algunos aulos en las celebraciones. Tenemos el tímpano en el tambor de Marcos sobre todo, y los címbalos. Los címbalos y el tímpano son fundamentales en la iconografía mistérica. Ahora vamos a pasar a los llamados misterios egipcios. Los misterios egipcios me voy a centrar específicamente en los misterios de Isis, aunque vemos que aquí esta fotografía que traje a modo de ilustración habla sobre la tríada alejandrina, es decir, Isis, Serapis y Harpócrates, que tendrán especial difusión a partir del siglo tercero antes de Cristo en adelante, hasta el tercero o cuarto después de Cristo. Para conocer los mitos referentes a Isis y a Osiris, obviamente tenemos los textos de las pirámides y el texto de Plutarco, pero más específicamente para comprender los misterios de Isis en época romana, tenemos el texto de Apuleyo, que se ha llamado Metamorfosis o El asno de oro. Este texto tiene que ser tomado con mucho recaudo porque se trata de una obra de carácter satírica. eh, Lucio, que es el protagonista de este texto, se haya convertido de la noche a la mañana en un asno y vaga por la tierra y pide por favor ser convertido otra vez en un hombre, y dice que se le aparece Isis, le concede el deseo y por lo tanto es llamado a ser iniciado en los misterios de Isis. Y entonces relata una serie de prácticas que muchos autores creen que se trata simplemente de una sátira o de una burla a estas prácticas religiosas en la época imperial romana, mientras que otros creen que en realidad hay un fondo de verdad, que hay un conocimiento específico de los diversos pasos a seguir, de los gestos y de las formulaciones rituales. Y pues ya veremos la información que nos puede dar para este tema en concreto de las prácticas musicales. Los cultos públicos que se dedicaban a Isis en Roma era la Navigum Isidis y la Isia, generalmente relacionados con la búsqueda de Isis, de el cuerpo de su esposo Osiris. Sabemos que Osiris, el dios del inframundo egipcio, el dios de la vida también, estaba en contacto, en constante lucha con su hermano Seth, y que este pues le da muerte y descuartiza su cuerpo y expande las partes del cuerpo de Osiris por todo Egipto, y la pobre Isis tiene que ir viajando de un lado al otro para recomponer el cuerpo, pero no encuentra los genitales. Pero de todas formas, con unas formulaciones mágicas, Isis es la diosa de la magia, al fin y al cabo, pues logra recuperar a Osiris, y además, en época posterior, se le asignará pues como producto de esta unión, aparte de Horus, que ya lo conocíamos de época del antiguo reino egipcio, pues Harpócrates, que Harpócrates, aunque también es conocido anteriormente, es en la época tolemaica donde por solapamiento con unas divinidades del delta de Egipto y con el dios Min y otras divinidades citifálicas, pues recoge pues una serie de creencias y de rituales y las encapsula en una divinidad nueva, que es este Horus joven. Es un dios recién nacido, es el sol recién nacido y por lo tanto es un tanto débil, y se le suele representar pues como un niño pequeño, como vemos aquí al lado de su padre.
El templo de Isis en Pompeya es el único templo en pie que tenemos en el imperio. Y aunque es muy pequeño, creo que es muy ilustrativo porque es una interpretación romana de un espacio religioso griego. Vemos que es un templo con su podio, con su escalinata, con sus columnas, con sus capillas laterales. Em, Veremos que el templo estaba recubierto de escenas nilóticas, de paisajes egipcios, de distintos momentos, de distintos rituales. Em, y aquí también se supone que en una cámara secreta se encontraba un recipiente con agua traída del Nilo. Entonces, esta era un agua de vida. Sabemos que las crecidas del Nilo marcaban los ciclos fértiles y los ciclos de las cosechas, y por lo tanto también tenemos su correspondencia en los cielos. Ciertas constelaciones marcan las temporadas cálidas, las frías, y así el devenir del tiempo. Esta es una de las escenas que tenemos, la exposición del sarcófago de Osiris, el sarcófago barra barca, que será puesto en tránsito. Tenemos un gran despliegue de pinturas pompeyanas relacionadas con el culto de Isis, y no ya el culto público, como veremos, sino también el culto a nivel privado. Se cree que en Pompeya un 10% de la población se consideraban isíacos o tenían alguna referencia de la diosa Isis en sus casas. Como vemos, la transposición de la iconografía de la diosa Isis en época tolemaica, en época griega y romana, no tiene nada que ver con la iconografía de la Isis egipcia. Estamos en presencia de una matrona, como si fuera Cibeles. Siempre está con una mano sosteniendo el sistro. El sistro era un sonajero, era un instrumento mágico que hereda de la diosa Hathor. Entonces muchas veces también aparecerá como con orejas de vaca, ya que esa era la representación de Hathor en el antiguo Egipto. Pero como digo, en época romana sostiene el sistro en una mano y una cítula, un pequeño contenedor de agua, es agua del Nilo, fertilizadora, en otro. Es muy fácil reconocer a Isis en época romana porque siempre se la observa con un nudo que se le llama nudo isíaco en el centro del pecho. Ese manto aparece así anudado de esa forma tan especial, y el tocado cambia, cambia muchísimo. Vemos que ya no es un trono, como es en la iconografía egipcia, sino que cambia, puede ser un creciente lunar, una palmeta, un elemento vegetal, o, pues, o una flor de papiro también. Como decía, los testimonios que tenemos acerca de la presencia de música en estos cultos, pues es importante poder ponerlos en su contexto. Apuleyo habla de sistros, esta especie de sonajero. Es un idiófono, generalmente de mango de madera o de mango realizado en distintos elementos, pero con una serie de palillos metálicos que al moverlos pues producen un sonido característico, más fuerte que el de los cascabeles, eh, y que también servía como un elemento ahuyentador de las fuerzas del mal. Tenía una función mágica, una función apotropaica, una función de defensa. Entonces tenemos el triple ritmo del bronce del sistro, pero también sabemos que había de plata y de oro, según el testimonio de Apuleyo. Y por otra parte, también nos cuenta Puleyo que en un cortejo en donde se juntaban los seguidores de Isis con los seguidores de Serapis, que es una divinidad bastante nueva que se origina en Alejandría y es una síncresis de Osiris, Apis y Esculapio, es un dios sanador. Pues nos habla de que este cortejo llevaba flautistas, pero que llevaban la flauta de costado, es decir, como una flauta traversa que conoceríamos hoy. Pero como digo, pues esto estaba realmente narrándonos
rituales o es una construcción literaria basada en la imaginación del autor o en el conocimiento que se tenía en esa época? Veremos a continuación que los sistros están en todas las representaciones relacionadas con rituales isíacos. En este caso vemos a Isis recibiendo a Io y vemos detrás a un par de sacerdotes sosteniendo un sistro y haciéndolo sonar. Lo vemos que lo tienen en alto. También vemos en este caso a un sacerdote sosteniendo el sistro. Vemos dos, tres sacerdotes mientras están realizando una libación, un algo especial ahí en el altar. Como vemos estas escenas nilóticas, estas prácticas rituales que quedan plasmadas siempre, siempre con la presencia de el sistro. Incluso esto es un altar es un larario, es un altar doméstico dedicado al culto doméstico en Egipto, en donde aparece también la iconografía isíaca y por supuesto aparece el sistro, a la vez que la cista y contenedores de agua, la cítula y otro contenedor de agua sagrada del Nilo. Además, se han hallado instrumentos musicales en contexto cultural, que esto para los que estamos interesados en investigar las prácticas musicales es un regalo, porque como decía, es muy difícil conservar, documentar estos hallazgos, ya que no se le daba preponderancia en su momento. Pero en el caso del templo de Isis en Pompeya, se han recuperado estos cistros e incluso estos candelabros encerrados en cajas de madera. Entonces, ¿es esto un testimonio de que realmente se hacían tañer los sistros en ámbito cultural? ¿O estamos hablando de un exvoto, de una ofrenda? ¿O estamos hablando de algo que funcionó como un instrumento musical con su función y luego fue depositado como ofrenda? Tenemos que tener en cuenta la biografía completa del objeto o al menos hipotetizar cuál podría haber sido su función real. Asimismo, en Pompeya, como digo, se cree que el 10% de la población era isíaca por la cantidad de objetos y de iconografía hallada relacionada con Isis. Estos sistros y estos instrumentos no proceden del templo, sino que proceden de diversas estancias alrededor y de casas particulares. Y vemos otra vez una cantidad de sistros, de estos sonajeros que ahuyentaban el mal y tenían este componente mágico para las casas. Por lo tanto, ya no era una función cultural en sí, sino que además era una función apotropaica doméstica. Y como digo, ya no en esta serie de festividades mistéricas o asociadas a cultos mistéricos que se introducen en la vida pública oficial romana, sino que también tenemos esta vertiente privada del culto en donde vemos pequeñas terracotas dedicadas a Isis o a Isis Afrodita o a Isis Fortuna, en donde están siempre sosteniendo diversas series de sonajeros o de sistros, incluso de címbalos. Estos son címbalos que se percutían con una pinza. Llevaban palillos, entonces al unirlos se percutían como pinzas, como casi como castañuelas hoy en día. Y estas pequeñas terracotas, consideradas del delta de Egipto o de la zona del Fayum, del oasis, pues se han hallado en toda la cuenca mediterránea. Entonces, pues ahí vemos cómo el culto de Isis pues pervivía más allá de la esfera eh, pública a la que estaba escrita el calendario romano. En cuanto a la presencia de instrumentos musicales, esta es una base de datos procedente de la Universidad de Londres, de la UCL, en donde tenemos una lista de todos los instrumentos musicales presentes en Egipto. Y como vemos, el sistro está presente ya desde el reino antiguo, en época faraónica.
Lo que se le sumaría en época romana a este culto de Isis sería los címbalos o los platillos, que sería como una opción más a estas castañuelas, al sistro, a los sonajeros, a estos idiófonos que tenemos presente en varias representaciones relacionadas con Isis. A modo de resumen, pues eso, los distintos sonajeros, idiófonos y instrumentos de percusión que encontramos y que se suman a la lista de lo que ya teníamos de los misterios de Cibeles y Atis. Por último, me voy a referir a los misterios de Mitra, en donde pues podré explayarme un poquitito más porque no son tantos, son muy pocos. Y entonces, dada el carácter fragmentario de estos testimonios, me permite ir con un poquito más de profundidad. El culto de Mitra es un culto que procede supuestamente de Persia, se le llaman también los misterios persas. Las fuentes, bueno, pues Plutarco nos habla de que se introducen en el siglo I antes de Cristo estos misterios en territorio romano, aunque en cuanto a fuentes arqueológicas no tenemos señales del culto hasta el 90 después de Cristo. Em, la mayoría de los monumentos mitraicos proceden de los siglos segundo, tercero, cuarto después de Cristo. Se trata de un culto que atrajo especialmente a la población masculina. Es un dios de origen indoeuropeo. Su raíz mit hace eh, evoca el contrato, la amistad, el acuerdo. Es un dios victorioso, se lo llama Mitra Invicto en muchísimas inscripciones. Es un dios que nunca eh, sale perdiendo en ninguna batalla ni en ningún hecho heroico que acomete. Se representa otra vez de forma oriental y aquí vemos que existe como casi un uniforme en la plástica grecorromana de representar a estos personajes procedentes de Oriente que no siguen con el panteón habitual. Entonces tenemos otra vez el gorro frigio, una túnica corta, pantalones o anaxirides, los pantalones persas, un manto sujeto con la fíbula, y en Mitra da muerte a un toro. Es un sacrificio que realiza este toro, y cuando da sacrificio, cuando da muerte al toro y de la sangre que bulle del cuello del toro, se alimenta un perro, una serpiente y un escorpión vemos que se aloja en los genitales de la bestia. Se supone que de esta forma el dios Mitra da inicio a los ciclos vitales, a los ciclos agrarios, al día y la noche, a los ciclos cósmicos, por supuesto. Veremos también a un Mitra cosmócrator a partir de la influencia de las creencias neopitagóricas, como nombra Porfirio. Se trata de un culto específicamente solar, en donde pues tendrá una pequeña enemistad con el dios Sol Helios, pero que luego retomarán la amistad con un banquete y pues se procederá a la apoteosis de Mitra al Olimpo o al espacio sagrado romano. El culto de Mitra se expandió por todo el territorio romano. Esto que vemos aquí pues son algunos de los hallazgos que tenemos constancia en toda Europa y en el norte de África. Como vemos, es un espacio territorial muy amplio, pero lo mismo se podría decir también del culto cibelino y del culto isíaco. El templo de Mitra era un templo no igual que el templo grecorromano, que sí compartía Isis, Atis, Cibeles, etc. Este es un templo específico construido en torno a un pasillo central y adosado a los muros laterales se construían unos bancos corridos. Y así pues quedaba dividido el espacio tripartito en una suerte de comedor
en una suerte de triclinium o biclinium si se quiere, porque una de las prácticas rituales habituales era compartir un banquete, compartir una comida, que los iniciados pues imitaban, emulaban a la comida que luego compartiría Mitras con el dios Sol. Como vemos, este mitreo de Felicísimo en hostia antica, eh, aquí vemos la comida que os contaba, Sol, Mitra, con dos ayudantes o asistentes de Mitra, Caute y Cautópates, que se cree que sería pues como dos naturalezas que se desprenden del dios Mitra. Mitra sería el dios del mediodía, el más brillante, Caute es el de la mañana, Cautópates el del atardecer. Aquí vemos también una serie de símbolos, la antorcha hacia arriba, la antorcha hacia abajo, la vida, la muerte, el día, la noche, la primavera, el invierno y la recepción de los ciclos, como decíamos antes, de la fertilidad. Pero retomando el mitreo de Felicísimo, vemos que el pavimento musivario, el pavimento de mosaicos, encontramos pues una serie de símbolos que hacen alusión a una serie de divinidades planetarias y cada divinidad planetaria era la guardiana de un escalafón en la jerarquía mitraica. Entonces, Corax, cuervo, era la jerarquía más baja, Mercurio. Luego teníamos Ninfus con Venus, Miles, Leo, Perses, Heliódromos y Pater. Em, no tenemos muchas fuentes acerca de la jerarquía en otros cultos, pero en la mitraica sí, que tenemos este pavimento y también una serie de inscripciones en el templo de Santa Prisca en Roma, donde también se asocia cada nivel, cada jerarquía del culto con una divinidad planetaria. Este es el gran altar por antonomasia, como decía antes, la muerte del toro a manos de Mitra, donde vemos como pues Sol y Luna, también aquí vemos dos símbolos, los bustos de Sol y Luna, la alternancia del tiempo. Aquí hay un cuervo que generalmente se representa en este ángulo de la representación mitraica. El cuervo sería también un enviado de Apolo que le lleva un mensaje a Mitra. Aquí en los lados laterales se suele representar pues distintos sacrificios o distintos rituales de iniciación, dependiendo de los autores que están interpretando esta imagen. Y como decía, pues tenemos a Cautes y a Cautópates flanqueando la imagen con la antorcha hacia arriba, la antorcha hacia abajo, colores claros, colores fríos. Toda esta escena ocurre dentro de una cueva. La cueva también se va a transformar en un mitreo. La cueva es también donde nace Mitra. Estamos hablando otra vez de estas divinidades tónicas y divinidades relacionadas con la riqueza y la fertilidad de la tierra, como ya lo era Magna Mater, Atis e Isis y Osiris. Pero como digo, se traspasa esta visión telúrica de esta imaginería mitraica a los astros y se cree que en realidad esta escena que los especialistas han dado en llamar tauroctonía, el sacrificio del toro, es en realidad una transposición de la localización de ciertas constelaciones en un momento determinado sobre el ecuador celestial, es decir, sobre el horizonte que se podía observar en ese momento. Entonces tenemos la constelación de Taurus que está bajando de ese horizonte celestial y por lo tanto está muriendo, junto con otra serie de constelaciones que refieren a animales como ya los hemos visto en la tauroctonía, al perro, a la hidra, al cuervo y al escorpión. El problema yace en conocer la identidad de Mitra. Si Mitra también es una constelación, ¿cuál es? Pues algunos sostienen que es Leo, porque es la que se alza más brillante en ese momento. Otros suponen que es Perseo, por contaminación iconográfica, o que puede ser Auriga o Orión, en fin, no hay un gran consenso, pero últimamente se le está dando más preponderancia a la idea de Leo, ya que en los conocimientos astrológicos de la época se creía que
cuando Sol pasa por la casa de Leo es cuando más brillante se halla y es al fin y al cabo el verano en el hemisferio norte. Y por lo tanto se correspondería con Leo. De esta forma, el mitreo o el templo, además de convertirse en un comedor, para reconstruir y para recrear esa comida mítica de Mitra con Sol, pues también se convierte en una imagen del universo. Y esta imagen del universo es la que permite también la trascendencia de las almas y la transposición de las almas del plano terrenal al plano celestial. Obviamente por influencia de las corrientes neopitagóricas, estoicas y neoplatónicas. Pero para centrarnos en nuestro tema de hoy, pues tenemos este testimonio de Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, que también está pues escribiendo en contra de las religiones paganas y en donde pues habla de esta jerarquía celestial, divina, de los misterios de Mitra y después de dar toda una escala de materiales, de colores, referentes a las distintas divinidades planetarias que guardan, que vigilan cada grado nitraico, pues dice que pues existía un discurso musical con la teología persa eh, y que también Celso, al explicarla, pues incluía un segundo tratado musical. Lamentablemente los tratados musicales de Celso se han perdido. Entonces no tenemos ni idea de qué escala musical ni de qué teoría musical nos está hablando Celso, que subyacía en la teoría de regeneración de las almas mitraicas. Lamentablemente, Orígenes dice, me ha parecido fuera de lugar alegar aquí los textos sobre el particular. Hubiera sido una gran oportunidad para nosotros para poder conocer estos textos, pero entonces ahora tenemos la incógnita de saber cuál era la teoría musical, que obviamente tendría algo que ver con la teoría platónica de la transmigración de las almas al plano celestial, pero que realmente desconocemos. Incluso comparada con otras escalas que se conocen de la época, la escala mitraica y su orden no tiene absolutamente nada que ver ni con el orden de la astrología en la antigüedad, ni en el orden de la relación de los planetas con respecto a la Tierra ni con respecto al Sol. Por lo tanto, pues estamos en un vacío de conocimiento. Sabemos que había una teoría musical, filosófica, estética, eh, pero no se habla de práctica musical. Aquí estamos en un nivel simbólico filosófico. ¿Qué nos dicen los testimonios gráficos? Bueno, pues que sí, que tenemos aquí a las divinidades planetarias formando parte de estos altares. Lo que pasa es que no hay una constancia del orden. Vemos que según el monumento, pues una divinidad aparece en un orden aleatorio. Entonces, no existe esa consistencia de hacernos inferir, al menos, eh, qué podría haber estado queriéndonos decir esa teoría o qué escala o por qué escala musical se producía esa transmigración de las almas. Sin embargo, sí tenemos algunos testimonios en la iconografía relacionada con instrumentos musicales. Como vimos en el mitreo de Felicissimo, en Ostia Antica, tenemos un sistro en el grado de León, donde también vemos un atizador de fuego y los rayos de Júpiter. Pues ese era el dios que protegía ese grado. Eh, Se ha querido ver que en las prácticas mitraicas los sistros también estaban presentes. Quizá no en un inicio, pero sí por contaminación cultural con el culto de Isis. Tenemos muchísimos ejemplos, por ejemplo en Ostia Antica, en donde los espacios cultuales dedicados a Isis estaban contiguos a los dedicados a Mitra. Por ejemplo, en el llamado mitreo de los mármoles de colores se halló este mango de marfil
que se cree que sería el mango de un sistro votivo, en un espacio que se cree mitraico, pero a la vez isíaco, porque en el mismo espacio se halla una inscripción dedicada a Mitra y un grafiti eh, relacionado con el culto de Isis. Por lo tanto, aquí no sabemos si se da una contaminación, si es algo simbólico. Algunos autores sostienen que es puramente simbólico el sistro de Felicísimo, porque se trataría de un símbolo de la estrella de Sirius, que es la más brillante de la constelación de Canis Mayor. Y esta estrella era especialmente visible en la época estival, en la época más calurosa del año. Entonces, esta intención de calor del momento más caluroso, pues podría estar en referencia al fuego y ese atizador y a esos rayos que eran característicos del grado de Leo. En cuanto a instrumentos musicales o instrumentos sonoros, se han hallado pequeñas campanillas en muchísimos santuarios dedicados a Mitra. El de Gales lamentablemente está muy deteriorado, está muy corroído y entonces solamente tengo el dibujo de este candelabro del que habrían pendido campanillas o cascabeles. Sí se han encontrado campanas de tamaño considerable en el Mitreo de Córcega, que ha sido recientemente excavado. Y también tenemos, en cuanto a iconografía musical, estas campanillas de la figura del leontocéfalo, que era un daimon relacionado con el culto de Mitra y con el grado este de Leo. Vemos aquí otra vez ese atizador, esa pala para atizar el fuego. Y a su lado vemos como un yunque con una campanilla. Resulta que esta escultura ha sido reutilizada, que en su origen habría sido una representación de Vulcano y que seguidores de Mitra pues la habrían reutilizado pues insertando esa cara leonina para hacer referencia a ese daimon tan especial mitraico. En cualquier caso, en esta pequeña placa de plata que se encontró en el mitreo alemán, vemos que pende una pequeña campanilla y entonces eh, podríamos también asociar, pues no una práctica musical, pero sí una, eh, pues una importancia específica dada con la sonoridad de la campana a un momento determinado de la liturgia. O sea, las fuentes no nos dicen nada, las fuentes literarias ni las epigráficas acerca de música, bueno, acerca de la práctica de la música ni del sonido de la campana, pero como vemos sí que se han encontrado varias. Em, en el mercurio que se halló en el yacimiento romano de Mérida, asociado a Mitra, pues resulta un unicum en el registro arqueológico del culto y aquí tenemos una lira realizada con el caparazón de una tortuga y los cuernos de un cérvido o de un antílope con 12 cuerdas. Esta lira es muy especial porque sobre el caparazón, sobre esa caja de resonancia está inscrita la inscripción fundacional del mitreo en Mitra. Aparece ahí en el año de la colonia 180, que sería el 155 después de Cristo. A Mitra sagrado, pues lo ofrenda el pater de esa comunidad, que era el máximo sacerdote Gallo Axius Edricus. Ponemos un nombre oriental para darle como más importancia a ese elemento exótico que tenía el culto. Y en este caso, ¿por qué es tan interesante que aparezca esta representación de Mercurio con Lira? Mercurio es la divinidad más extendida y más representada en contexto mitraico, posiblemente porque era el dios protector del primer grado y por lo tanto se le da una importancia especial a esa iniciación en el culto. Es muy interesante la creación, el mito de creación de la lira, en el que Mercurio, siendo aún un bebé, un niño pequeño, pues ve una tortuga en el umbral de la cueva de su madre y decide transformarla
en un instrumento musical. Entonces, aquí hay un simbolismo de la naturaleza a un elemento civilizador, de un objeto vivo a un objeto muerto, pero de una vida más allá de la natural. Se dice que empieza a tañer la lira y a arrancar unos sonidos específicos de ese instrumento que son tan dulces que captan la atención de Apolo, del dios Apolo, que estaba pues enfadado con su hermano Mercurio porque le había robado los bueyes que eran de su propiedad. Entonces decide perdonarlo si Mercurio le ofrenda la lira a Apolo. Y es por eso que luego tendremos tantas representaciones de Apolo con este instrumento musical. Entonces, esta transmisión del instrumento musical a Apolo hace que Apolo esté tan feliz de contar con la lira que le transmite, le traspasa a Mercurio conocimientos oraculares, potencias oraculares y una potencia sobre todas las bestias y todos los animales del bosque. Entonces, esta transposición de conocimiento, de poderes, es también muy sugerente a la hora de entender a Mercurio, no ya como un dios iniciador en los misterios, sino a través de esa nueva vida y de esos nuevos conocimientos que se adquieren en la liturgia mitraica, de la que, como digo, pues desconocemos bastante. Hemos encontrado otro cordófono en un mitreo en el norte de Escocia. Como vemos, los misterios de Mitra llegaron a los limes del imperio, pero en este caso vemos el cordófono con un plectrum al lado, pero del otro lado del altar vemos a un grifo. Por lo tanto, ya aquí no sería Mercurio al que se está refiriendo, sino que sería un atributo habitual de Apolo. Eh, Apolo pues se solapa con Helio, se solapa con Sol, se solapa con Mitra, especialmente en el norte. Aquí vemos otro altar relacionado con contexto mitraico, muy somero, no tiene nada que ver con la talla que acabamos de ver la técnica que acabamos de ver en Mercurio de Mérida, pero aquí vemos que son figuras muy toscas, pero incluso, aunque sea una figura muy tosca, pues a Apolo se le quiere representar con la lira, y se trata de una lira, casi un arpa, de marco cuadrado y un plectrum en la mano. Por lo tanto, esa presencia del instrumento musical traspasa el mero atributo y se convierte en un símbolo de conocimiento iniciático. Para completar un poco el paisaje sonoro, sabemos también que en los misterios de Mitra, pues los iniciados llevaban máscaras, llevaban a cabo este ritual y cierta performance, pues se hablan de gritos que imitan el sonido del cuervo, los rugidos de los leones, que baten las alas como los cuervos y provocan todo este tipo de sonidos para realizar distintos rituales, alterar la conciencia o simplemente pues para recrear creencias o mitos fundacionales relacionados con Mitra. Aquí tenemos una máscara que se ha asociado a Mitra y también vemos un falso cuchillo, una falsa lanza como de atrezo teatral que también pues estaría pues relacionado con esas performances y con esas actuaciones dentro del templo de los iniciados y ese impulso de modificar la sensorialidad, de invocar los distintos aspectos sensoriales de los iniciados. Pues aquí, pues a modo de resumen, como vemos las campanillas, la lira y el sistro como un instrumento simbólico. Y ya para concluir, a modo de resumen, pues hemos visto que existe y que se ha dado el empleo de instrumentos musicales en rituales. Lo sabemos gracias a la iconografía y lo sabemos gracias a las fuentes literarias escritas y lo sabemos gracias a los exvotos que se han encontrado dentro del templo. Tenemos también el empleo de instrumentos musicales de forma simbólica, como decía antes, la lira y los címbalos y el tímpano,
y esa relación a la hierogamia en el culto de Cíbeles y Atis y ese simbolismo de la lira en ámbito mitraico y cómo es posible observar que estos instrumentos musicales superan más allá la lectura, digamos, literal del mismo como una práctica musical para convertirse en un conocimiento exclusivo a los iniciados. Pues como ya dije antes, los instrumentos musicales como exvoto, y eso también nos permite materializar lo efímero del sonido y lo efímero de la práctica musical, porque existe una teoría en la que se sostiene que cuando uno ofrece un instrumento musical o una figurita de terracota percutiendo el tambor o haciendo sonar el sonajero, esa práctica musical se da para toda la eternidad, para esa divinidad. Esa figurita está realizando una actividad humana que se supone que debería ser realizada por el oferente. Por lo tanto, estamos en presencia de un acto que nunca concluye, es un acto eterno musical. Por último, también tenemos la especialización del sonido, la importancia de la percusión sobre el resto de los instrumentos. Vemos la importancia de, como decía, ese pulsar, ese latido, esa creación de ritmo, de los ciclos constantes de la naturaleza y la especialización del paisaje sonoro, como hemos visto, la diferencia entre el sonido metálico del sistro, del cimbal, de las campanas en el culto mitraico, más allá de los aerófonos o los cordófonos que suelen estar en los ritos oficiales de la religión romana. Espero que haber dado pues un panorama bastante general de esta disciplina y estoy abierta a vuestras preguntas. Bueno, Claudina, muchísimas gracias por tu exposición sumamente interesante. Eh, y bueno, abrimos el espacio a preguntas. Eh, quien quiera puede preguntar libremente. Ahí Martín escribió en el chat. Tengo varias preguntas que me encantaría hacer, pero estoy teniendo problemas técnicos. Así que lo voy a leer, le leo yo. Dice, Vale. Sería mucha molestia pedir un mail u otro medio similar para hacer alguna consulta estos días. Ah, bueno, particularmente en relación a nociones de género, en relación a los sacerdotes, sacerdotisas de la Magna Mater, un asunto que me interesaría mucho investigar, particularmente porque recuerdo que en el poema de Catulo se refiere en femenino a las Galae a partir del momento de la castración y sobre posibles fuentes primarias textuales de los misterios mitraicos y de la Magna Mater en caso de existir. Itis. Desde ya, muchas gracias. Sí, bueno, mi correo, ay, quizás dejé de compartir muy pronto eh, la pantalla, pero bueno, os dejo mi correo que creo que estaba en la última diapositiva, aquí, no sé si se ve. Sí, lo copio en el chat por cualquier cosa. Sí. Vale. Y con respecto a fuentes primarias literarias, son muy fragmentarias y existe este problema de contexto a la hora de entender que se trata de, pues como en el caso de Catulo, pues es un poema, pues hay que ponerlo en contexto de la obra literaria generada por él, de la importancia que le otorga al amor correspondido y no. Em, es complejo. Sí es verdad que el género asociado a los sacerdotes de la Magna Mater en la obra de Catulo cambia, eh,
pero también yo creo que es interesante conocer todas las tradiciones mitológicas relacionadas con Atis. Eh, Hay una versión en la que Atis surge como un ser hermafrodita llamado Agdistis, que surge a la vez de una polución de Zeus sobre una roca. Agdistis es un daimon, semidivinidad, hermafrodita, con un furor sexual y un atractivo que incluso da miedo a los dioses y por lo tanto ordenan su castración. Dionisos es el encargado de castrarlo y por lo tanto cuando se cercenan sus genitales van a fecundar la tierra y de esa fecundación surge un almendro, por lo tanto tenemos ya Agdistis solamente de sexo femenino y tenemos una planta, el almendro, generada por los genitales masculinos de Agdistis. Esta planta es un almendro, de su fruto va a alimentarse una ninfa, unas tradiciones dicen que se alimenta, otra que simplemente la guarda en un pliegue de su vestido, pero la capacidad fecundadora del almendro es tal que la ninfa queda embarazada y da luz a Atis. eh, pues él no, obviamente la ninfa no quiere hacerse cargo de Atis, lo expone en el monte y de la crianza de Atis se ocupa un macho cabrío, según algunas tradiciones, se convierte en un personaje pastoril igual. ¿Y qué pasa? Pues que Atis es un joven bellísimo, porque al fin y al cabo viene de una estirpe divina, pero que resulta que Agdistis, ya no es hermafrodita, mujer, se enamora de Atis. Y a partir de este enamoramiento, pues también surge pues el tabú de pues enamorarse de su propia estirpe o no. Atis se enamora de un tercer personaje, vuelve a haber un momento orgiástico, vuelve a haber un ataque de ira, de celos, de Actistis barra Cibeles ya convertida en divinidad femenina relacionada con la tierra. Pero el final es el mismo. Atis se emascula, Atis se vira bajo un pino, eh, y su cuerpo pues vuelve a ser este cuerpo latente, eterno, que hace referencia a los ciclos de la naturaleza. Y ese es simplemente un par de versiones más relacionadas con Atis y las distintas identidades. Sí es verdad que en Roma se veía la práctica de la eviración como muy sangrienta y muy bárbara para el estandarte religioso romano, entonces se prohibió que ciudadanos romanos iniciaran el magisterio de Cibeles, entonces solamente extranjeros podían acceder a ese magisterio. Muchas gracias. Mm. Hay un montón de mensajes, diciendo, bueno, agradeciendo, muchas gracias Claudina, excelente, muy interesante. Bueno, muy interesante la temática, muy interesante, muchas gracias. Muy buena exposición, muchísimas gracias por el trabajo, excelente presentación. Y hay una pregunta de Viviana. Que dice, en línea con las funciones civilizatorias del culto a Deméter mencionadas en la exposición, ¿podríamos Mm. también pensar en otra función civilizatoria al mostrar la capacidad de celebrar acuerdos entre las divinidades? Bueno, Em, generalmente como actividad o actitud civilizadora se tiene en cuenta la instauración de de la agricultura y el cultivo de la vid. Eh, ya en Grecia se consideraba que un pueblo que no conociera la vid o el vino se lo consideraba bárbaro. Y por eso hay una serie de personajes mitológicos que no se controlan con el vino y por lo tanto no merecen la etiqueta de seres civilizados.
Sí, es verdad que hay varios puntos de contacto entre Deméter y Dionisos, ya en época griega. Hay varias tradiciones mitológicas en las que eh, incluso también Dionisos y Cibeles, hay puntos de encuentro, cuando Dionisos realiza un viaje por Oriente, es abrazado por Cibeles y es protegido por Cibeles. Eh, Hay, como digo, hay bastantes puntos en contactos. También tenemos ese Dionisos castrando a Agdistis. Em, no sé si acuerdos entre divinidades nos da un valor civilizador. Sí, es verdad que en el culto mitraico ese acuerdo entre Sol y Mitra, esa reconciliación, pues sí que se da más tanto en la iconografía como en las fuentes escritas que tenemos. Vemos muchas veces esa colaboración, se tratan como colegas, casi como compañeros. Dado que se daba específicamente en un ámbito masculino, es posible que esa camaradería, pues, tuviera un carácter, no sé si civilizador, pero sí optimizador, si se quiere, de las relaciones entre los diversos estamentos sociales. Hay que entender que en el mito de Mitra, pues tenemos inscripciones de esclavos, libertos, ciudadanos romanos y senadores. Eh, entonces era un mito que atrajo a un extenso y un amplio, una amplia jerarquía dentro de la sociedad romana. Hay más agradecimientos. Y hay otra pregunta, Marcela, supongo. En términos de épocas, la música en la antigüedad va increyendo en cantidad y diversidad a lo largo del tiempo, ¿o no? Al menos en cuanto a diversidad instrumental. Sí, cuanto más se fomentan los contactos, pues surge más, eh, ya no solo contaminación iconográfica, sino también prácticas musicales que se comparten. Agradece la respuesta. No sé si eh, hay más preguntas. Yo diría que las pueden realizar mediante el micrófono tranquilamente. Si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Bueno, no son agradecimientos, no son Bueno, no hay más preguntas. Eh, entonces, vamos a ir terminando. Eh, te volvemos a agradecer un montón. La verdad que sabemos que es un tema apasionante, digamos, no, difícil de acceder y bueno, ha sido muy importante para nosotros tenerte en este ciclo y bueno, de nuevo agradecemos muchísimo el acompañamiento de todos los que nos siguen y bueno, próximamente vamos a estar comunicando la próxima conferencia la próxima actividad, porque se vienen talleres también, talleres prácticos, ¿no? Va a haber un taller de percusión, justamente del Mediterráneo, y otro taller de lira. Así que virtuales, obviamente, así que los vamos a estar comunicando. Bueno, de nuevo, Claudina, muchísimas gracias y a bueno, vosotros.
nos dejamos libres y esperando encontrarnos el mes que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, adiós.